Buenas, mi nombre es Eduardo y bienvenidos al episodio 3 de Buenos Hábitos Finanzas, donde hoy vamos a hablar exclusivamente de la deuda. Os lo voy a proyectar por aquí. La deuda es una cosa casi inevitable a veces. Si pensamos en préstamos hipotecarios, te vas a comprar una vivienda, no tienes ese dinero y no lo vas a tener durante un buen tiempo. Un préstamo hipotecario es como muchos hemos empezado a comprar una casa, a comprar una vivienda, un piso. Y así es como hemos empezado nuestra carrera de tener algo, ¿no? De empezar a gestionar o acabar teniendo un patrimonio a muchos años, pagando intereses, sabiendo todo lo malo de tener una hipoteca, pero al mismo tiempo todo lo bueno que es que acabas siendo propietario de tu propia vivienda. Esos son casi inevitables porque estamos hablando de una cuantía muy alta. Estos no nos van a preocupar demasiado, a menos que paguemos un tipo de interés descomunal, en cuyo caso querremos quitárnoslo de encima lo antes posible. Pero sí que hay otro tipo de préstamos más pequeños, de consumo más diario, que ese sí que va a ser nuestro foco para quitárnoslos de encima. También porque el tipo de interés que pagamos por un préstamo de los de cada día, ¿no? De los de consumo diario, suelen ser tipos de interés muy altos comparado con los que pagamos en un préstamo de 30 años de una hipoteca. Entonces, ese va a ser nuestro foco para tener una buena situación financiera familiar. Lo que queremos es minimizar la deuda, minimizar el pago de intereses de lo que tenemos y de lo que compramos. Entonces, lo primero que quiero hablar es cuando pedimos un préstamo, somos muy conscientes de que estamos pidiendo dinero. Entonces, un préstamo no es nada más, no es otra cosa que ir al banco o a una entidad financiera o un particular, pedirle cierta cantidad de dinero y a cambio de un tipo de interés, de un tipo de interés encima del dinero que pedimos, esa persona nos presta el dinero y quedamos, contratamos, hacemos un contrato explicando cómo lo vamos a devolver, en qué plazo, si es mensual el pago, si no, y qué tipo de interés se va a aplicar. Entonces, esto es cómo se pide un préstamo. Y cuando lo hacemos, somos muy conscientes de que estamos pidiendo un préstamo. Dos indicadores básicos cuando pedimos un préstamo son el TIN, que es el tipo de interés nominal, que es básicamente el tipo de interés que nos ofrecen así como a bote pronto, ¿no? Un préstamo de 10.000 euros a un año con un 5% de interés. Tal cual, eso es como nos lo vende el banco, al final es como nos lo dice. Pero más importante que el TIN, tenemos el concepto de TAE, que es la tasa anual equivalente. Y el TAE es importante porque cuando estamos comparando préstamos entre entidades, por ejemplo, es el número en el que nos tenemos que fijar, es el comparativo que tenemos que fijarnos. ¿Por qué? Porque en el TAE se pueden incluir comisiones de apertura, gastos de gestión, otro tipo de gastos que forman parte del crédito, pero que no es puramente el crédito, son como gastos adicionales separados que no quedan muy claro que sean parte del crédito, pero que sí que al fin y al cabo sí que lo son. Si tú tienes que devolver el 5% más una comisión que te cobraron al principio y más una comisión de final, de último pago o lo que fuera, todo eso al fin y al cabo es dinero que estás devolviendo junto con el principal y junto con los intereses. O sea, el TAE lo tiene en cuenta y os va a ayudar a siempre comparar el TAE. Y una cosa importante que mencionar es que el financiar es lo mismo que pedir un préstamo. Al fin y al cabo, mentalmente quizás no lo parezca, pero si tú pides un préstamo de 10.000 euros a un año al 5%, tú eres muy consciente de que debes ese dinero, de que cada mes tienes cuotas de X y de ese X, tantos de intereses, tantos de capital o de principal, y eso lo tienes muy claro. Pero cuando financias algo, cuando estás consumiendo, se te rompe la caldera y te lo ofrecen financiar. Esa financiación es el mismo caso, aunque mentalmente parece que no, parece que mentalmente estamos haciendo otra cosa, pero en realidad es lo mismo, es pedir prestado. Cuando financias algo, estás pidiendo prestado dinero que te lo vas a tener que ir devolviendo mes tras mes. Entonces, bueno, es simplemente para que mentalmente sepamos o tengamos claro que estamos haciendo el mismo ejemplo que ir a buscar dinero a un banco o a otra entidad financiera para pagar esa caldera. En lugar de eso, lo que hacemos es que el que nos vende la caldera tiene financieras con las que trabaja que nos ofrecen esa financiación. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Y quiero poner un ejemplo para que veamos la diferencia entre el mundo de la deuda, lo oscuro que puede llegar a ser o lo que nos pueden intentar colar en el mundo de la deuda. Miremos esta oferta, ¿no? Vemos una oferta que dice el móvil de tus sueños por solo 1.099 euros a 6 meses sin intereses. Esto es una maravilla. Yo lo compro ahora, lo tengo ya hoy, no espero, ya lo tengo. Y ahora estoy 6 meses pagando la misma cuota, 6 meses, lo que cuesta el total
dividido entre 6 y lo voy pagando cada mes. Si eso fuese así, obviamente, financialo. Si eso fuese así, financialo inmediatamente. Pero vemos que hay un asterisco. Efectivamente, os habéis dado cuenta, igual que yo, que hay un asterisco. Y ese asterisco normalmente lo que va a explicar es más detalles sobre esa oferta. Entonces, el más detalles te puede poner otra información detallada y la clave, que es en este caso, en este ejemplo, es que hay una tasa de apertura o un gasto de gestión, de alguna manera lo visten como un gasto extra independiente de lo que es el préstamo, que es de 35 euros. Entonces, en este ejemplo te compras el móvil de 1099, el que tú quieres, y te van a cobrar 35 euros de apertura, aparte de tus cuotas que vas a ir pagando durante 6 meses. Entonces, la pregunta es, tampoco es tanto, ¿no? Pues depende cuánto quieras el móvil, seguramente vas a buscar 1000 justificaciones para decir que no es tanto. Pero la cuestión no es que sea tanto o no, eso es opinable, si te parece mucho o poco, esa cuota inicial o ese gasto de gestión. Lo que no es opinable es que ya no es sin intereses. O sea, aunque parezca, nos han dicho que son 6 meses sin intereses, esos 35 euros hacen que esos intereses, llámalo como quieras, al final es pagar dinero, sale de tu bolsillo y va a devolver ese préstamo, llámalo como quieras, gasto de gestión o parte de los intereses, pero es dinero que tienes que devolver más allá del capital que te han prestado. Entonces, sí que es un gasto del préstamo que forma parte del TAE y no formaría parte del TIN. El TIN en este ejemplo sería el 0%, pero en el TAE, la tasa anual equivalente, sí que cambia. Entonces, eso es lo que queremos explorar ahora. Lo que estaba diciendo, el TIN de este ejemplo, de este caso del móvil, sería el 0%. Yo cuando te ofrezco el préstamo con 6 meses sin intereses te estoy diciendo que es un 0% de tipo de interés nominal. Sin embargo, el TAE se puede calcular, hay calculadores de TAE que ahora os vamos a mostrar una página donde lo podéis hacer, pero en este caso el TAE, en la tasa anual equivalente, contando esa comisión o ese gasto de apertura del 35 euros, es de un 11,78%. Así que cuidado cuando os ofrecen préstamos sin intereses, buscad un poco o descubrid dónde está la trampa. Si es genuinamente sin intereses, es decir, que lo que vas a acabar pagando del todo es lo que te costaba originalmente dividido entre el número de meses del préstamo, adelante, eso es, te están regalando dinero, o sea que acéptalo. Pero si no es así, si hay pequeñas comisiones por aquí o pequeñas condiciones por allí, revísalo porque seguramente estás en ese caso. Entonces, en este caso, la calculadora de TAE la hemos cogido del Banco de España, que tiene el cálculo del TAE propiamente de préstamos personales. Aquí os dejo la URL. Por si queréis ir, podéis poner en Google, básicamente, Banco de España, calculadora TAE, y seguramente os sale uno de los primeros. Y básicamente es eso, es tener cuidado o tener claro que los préstamos, el mundo de los préstamos, el que presta quiere algo a cambio. Es normal que quiera algo a cambio, igual que tú querrías algo a cambio si prestases dinero a alguien, ¿no? Entonces, ese algo a cambio hay que investigarlo bien para saber. Finalmente, también decir que cuando compras a crédito, pasas a ser el cliente de una financiera. Eso es un detalle, pero incluso aunque no estés pagando intereses, en general que ese es cero de intereses, el que te está financiando el producto que sea que estás comprando, él quiere el dinero ya. O sea, él cuando vende un producto lo quiere ya. Entonces, lo que te hace es enlazarte con una financiera y la financiera es la que te lo presta y esa deuda se salda con el vendedor y tú ahora se lo debes a la financiera. Pero lo que tiene que quedar claro es que esa financiera ya tiene tus datos, ya tiene tu teléfono, ya tiene... Entonces te puede empezar a llamar para promociones de otro tipo de créditos, para intentarte colar otro tipo de préstamos de otros productos, de otros servicios que ellos ofrezcan, y además que eres su cliente, en realidad el dinero se lo debes a ellos. Y eso, cuando compras sin intereses, a lo mejor no te interesa. Si es sin intereses puramente, a lo mejor dices, bueno, lo dejo pasar, pero si haces el cálculo y dices, bueno, es que tampoco es sin intereses, que tengo una cuota inicial, entonces me lo pienso. Entonces, a lo mejor lo que recomiendo, entonces, en esos casos, en todos los casos de deuda de consumo, lo que recomiendo es postergar ese gasto, si es posible. Obviamente, si no es posible, pues no sé, si no es posible, no es posible. Pero si a la mínima que sea posible, os recomiendo no entrar en deudas y seguir con lo que vamos a estar viendo en más vídeos, que es el cómo empezar a ahorrar, cómo empezar a tener algo con lo que cubrir ese tipo de gastos que parecen inevitables y que parece inevitable tenerlos que financiar. Eso es lo que vamos a hacer en otros vídeos, pero básicamente es intentar no caer en esos préstamos. Hay un concepto que se llama espiral de deuda, que es
empiezo a deber dinero y al final acabo pidiendo un préstamo para devolver el préstamo anterior y el préstamo del préstamo, y así vas encadenando préstamos y te metes en una espiral que funciona lo contrario a cómo funciona el interés compuesto en positivo. El interés compuesto, ya también lo veremos en otro vídeo, es cómo va incrementando tu patrimonio a un ritmo mayor del que tú vas añadiendo capital a ese patrimonio, porque es como un círculo virtuoso. Y el círculo vicioso es lo mismo, pero en el lado de la deuda. Es yo debo dinero y cada vez debo más y cojo más dinero para devolver el que debía antes, pero eso un poco es lo que hacen los estados. No sé si os habéis fijado, el Estado español y los estados europeos y tantos otros estados en el mundo se endeudan, y cuando llega el momento de pagar la deuda, también lo hacen las empresas, tienen que refinanciar esa deuda. Quiere decir que no tenemos el dinero para devolver la deuda, pero vamos a pedir otro préstamo para refinanciar esa deuda y ahora debemos ese otro préstamo, y va sucediendo año tras año. Pero claro, como no le pongas un poco de freno, eso va increciendo y cada vez cuesta más. No hay más que mirar las estadísticas españolas, por ejemplo, de cuánto nos cuestan los intereses de la deuda. Al final, los intereses sí que se cobran. El principal de la deuda a lo mejor está ahí durante décadas, pero los intereses sí que los vas pagando y sí que van incrementando. Entonces, si miras los presupuestos generales del Estado, miras la parte de intereses de la deuda, vas a ver que cada año es más. Entonces, es decir, que al final no puede ser siempre infinitamente cada vez más, porque eso sí que es dinero que está saliendo del bolsillo de los contribuyentes año tras año tras año, y cada vez más. Pero bueno, este es lo que os quería explicar de la deuda, es intentar salir de la espiral, intentar siempre estar en el lado de tener el dinero suficiente como para cubrir esos gastos. Eso lo vamos a ir viendo también en otros capítulos. Y eso es lo que os quería decir. Cuidado con la deuda. Hay alguna que es inevitable, lo sabemos, pero espero que os haya servido y ahora sabéis un poquito más sobre cómo funciona. Así que muchas gracias. Hasta el siguiente episodio. Hasta la próxima.